Bien, buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de hoy, miércoles 2 de junio, que lamentablemente ayer no pudimos hacer. Así que el equivalente de hoy es la clase de ayer. Esperando que se encuentren muy bien, que haya sido un mes de mayo, un mes del mar. Bueno, aunque del mar poco supimos. ¿Ah? Ha ido cambiando un poco. Antes, en verdad, que para el mundo escolar la atención del mes del mar era importante. Ahora, el 21 de mayo, el único saludo que me llegó fue de alguien que dijo que era el día del abogado. Así que no le tomé mucha importancia porque como que no va por ahí la cosa, ¿cierto? No podemos reemplazar una situación que tiene que ver con nuestra historia, que es más relevante que con nuestra actividad, que es un oficio más como todos los otros que hay en esta sociedad. Bien, bueno. Vamos entrando, les decía yo, en la última clase, en la unidad final del acto jurídico, que es analizar la ineficacia de los actos. La ineficacia es un concepto que en ese sentido no es de una precisión que nos permita entender, a lo mejor en primer plano, qué vamos a analizar ahora. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la doctrina comparada, la ineficacia ha tenido un desarrollo mucho más amplio de lo que ha tenido en Chile. En Chile, en verdad, esta unidad siempre se llamó de la sanción al acto jurídico. ¿Y por qué de la sanción? A modo de castigo. Cuando no se cumple con las exigencias, cuando no se cumple con los requisitos del acto jurídico, entonces se le sanciona con los institutos propios que contempla nuestro código, principalmente la nulidad. Pero la ineficacia, si ustedes lo toman desde la raíz etimológica de la palabra, la falta de eficacia, no solo puede obedecer a una falla estructural, a una falla por haberse omitido algún requisito. Una ineficacia puede provenir de la propia decisión de las partes o del agotamiento en el objeto del negocio. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, la ineficacia tiene un sentido mucho más amplio. La falta de producción de efectos del acto jurídico. Razones pueden ser varias. Por ejemplo, ustedes van a llegar a estudiar allí en el derecho de obligaciones, lo que se conoce en el capítulo de la extinción de las obligaciones. ¿Por qué las obligaciones se extinguen? Bueno, y van a encontrar varias razones por las cuales una obligación deja de producir efectos. Por ejemplo, el mutuo acuerdo. ¿Va? Celebramos un negocio, finalmente decidimos dejarlo sin efecto. No nos gustó, no estábamos convencidos, así que yo te devuelvo lo que tú me has entregado, la otra persona devolverá lo que ha pagado y aquí no ha pasado nada. La resiliación, ¿cierto? Eso después lo van a aprender ahí en el 1567 y que se refiere precisamente a una falta de producción de efectos que proviene o que se genera a partir de la propia decisión de las partes. Podría hacerlo bilateralmente, como es una resiliación, podría hacerlo unilateralmente, como ocurre, por ejemplo, en el contrato de mandato. El mandato, a usted le revocan el poder de manera unilateral, o bien usted renuncia al mandato de manera unilateral y ese contrato de mandato deja de producir efectos por la sola decisión unilateral de una de las partes, que es una situación excepcional, obviamente dentro de la forma en que terminan los contratos, pero es una forma más en la que un contrato deja de producir efectos. Puede haber el comportamiento de uno de los sujetos, como podría ser un incumplimiento. ¿Qué pasa si una de las partes no cumple el contrato? Se genera lo que se conoce ahí dentro de nuestro código como la resolución, la famosa condición resolutoria tácita, que aparece, se da, se manifiesta cuando una de las partes no ha cumplido sus obligaciones. Entonces, allí el contrato se resuelve y también cesa la producción de efectos, cesa cuando se produce la pérdida de la cosa de vida, la pérdida de la especie de vida, nuevamente
pérdida de efecto. Y dentro de estas variables que pueden producir la pérdida de efecto también el que el negocio jurídico haya sido o haya nacido estructuralmente mal, deficiente, con imperfección, lo que lo priva de producir efecto. Bueno, así tenemos entonces la ineficacia referida de manera amplia, pero aquí la vamos a ver concentrada y nos vamos a centrar, vamos a hablar de ineficacia, nos vamos a centrar en las sanciones conocidas entre nosotros y que en el fondo censuran o castigan un acto que ha nacido defectuoso, que tampoco está exento de polémica. ¿Por qué? Porque dentro de la ineficacia, lo primero que se suele estudiar es la inexistencia. Es decir, un acto deja de producir efectos. Sentí un ruido por ahí. ¿No? Deja de producir efectos porque es, o mejor dicho, podríamos decir que está mal dicho. Este acto nunca produjo efecto porque nunca llegó a existir. Entonces se habla de inexistencia. ¿Estará contemplada en el código? ¿Será válida? ¿La podremos aplicar? Ya lo hemos venido anticipando, ¿cierto? En las clases anteriores, cuando decimos, ¿qué pasa si efectivamente no hay objeto, no hay voluntad, no hay causa? ¿El acto es válido? ¿El acto es nulo? ¿El acto es inexistente? Bueno, ahí tenemos un comienzo. Bueno, tenemos también la nulidad, por supuesto. Y esta sí que está regulada, así que no hay ninguna discusión al respecto. Y tenemos por otro lado la inoponibilidad, también como una sanción posible de producir una cesación de efecto, ya no con las partes en este caso, sino que respecto de terceros. ¿Ven? Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo funcionan estas formas de ineficacia, quién la producen y qué consecuencias traen. En principio, obviamente en todas hay una falta de producción de efectos. Lo que se discute es la razón que lleva a la falta de producción de efectos. Y por eso es necesario partir por la inexistencia. Alguien podría decir que efectivamente en este punto es donde se concentra la primera razón de ineficacia de un acto, que es que éste no llegue a existir. La teoría de la inexistencia es una teoría, y nosotros ya lo hemos dicho también en clases anteriores, es una teoría discutida en su origen. ¿Se acuerdan cuando veíamos la distinción entre un requisito de validez y un requisito de existencia? Bueno, decíamos que parte de la razón de ser de esa distinción se encuentra en el punto de la inexistencia. La inexistencia, que es una teoría, no, por supuesto, no nacida en Chile, sino que allí discutida en la doctrina comparada, en especial allá en la doctrina francesa. ¿Por qué? Y eso es importante. También creo que lo hemos comentado antes. La doctrina francesa, que dio origen al Código Civil francés, que discutía antes cómo funcionaba y cómo fue estructurando el código, pero una vez que el código de 1804 empieza su ejercicio, comienzan a dictarse fallos en conformidad a este texto, se va generando jurisprudencia y la jurisprudencia va dando lugar a una doctrina, ¿cierto? El comentario de los autores que hacen estudios del derecho. Y en esos comentarios, en esas jurisprudencias y en esa doctrina, van apareciendo algunas reglas que se van estableciendo como reglas uniformes, como bases, como pilares. ¿Qué es lo lógico, cierto? Se unifica una tendencia, se establece una opinión dominante, se genera una opinión mayoritaria. Bueno, dentro de esas reflexiones que efectúan tanto la jurisprudencia como la doctrina, se llega a la conclusión que no hay nulidad sin un texto que así la establezca. Algo ya habíamos comentado, ¿cierto? No hay nulidad sin texto. Esta vez no lo vamos a decir
en francés porque va a quedar grabado. Así que después van a decir, ¡ay, el profe habla tan mal el francés! Bueno, me encantaría algún día hablar el francés, eso sería lindo. Es un idioma muy atractivo al oído, el francés. Bueno, ahora, el tema es que esa doctrina, ¿qué principio asentó? Que no hay nulidad sin texto. Texto se refiere a texto legal que así la establezca. Dame un segundito. Bien, retomamos. Fue una pausa. Entonces, esto de que no haya nulidad sin texto, texto legal, decíamos, se refiere a que si frente a un vicio, frente a una falla, frente a una deficiencia del acto, no encontramos una norma que establezca que ese error, que esa falla tiene sanción con nulidad, quiere decir que el acto no es nulo. Bien, ese fue el principio que se había ido estableciendo. Podemos ver que también está la regla del código que dice que para que efectivamente la nulidad produzca sus efectos necesita de una sentencia que así declare este acto es nulo por sentencia. ¿Por qué? Porque de lo contrario el acto sigue produciendo todos sus efectos mientras no se haya declarado por sentencia la nulidad. O sea que el acto va a producir, el acto está vivo, produce efectos mientras no llegue una sentencia y así establezca que es nulo y deje de producir efectos. Bueno, eso eran bases que se fueron estableciendo, principios, reglas, algunas emanaban del propio texto de la ley, otras de la interpretación, otras de la reflexión jurídica. Pero esta es importante, no hay nulidad sin texto. ¿Por qué? Porque surge la discusión o debate acerca del matrimonio igualitario. La Francia del siglo XIX, ayer siglo XXI, el presidente ha establecido que va a dar urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. ¿Se dan cuenta? Pareciera ser que es un tema que estuvo debatido en el siglo XIX, en el siglo XX parece que se trató de evitar el tema y ahora derechamente en el siglo XXI, al parecer, va a transformarse o a convertirse en ley. ¿Bien? Bueno, ese tema, allá en la Francia del siglo XIX, causó el siguiente inconveniente. ¿Por qué? Porque ahí también es un acto jurídico, el matrimonio es un acto jurídico y también puede ser analizado desde el punto de vista de las fallas, de las omisiones, de los hierros, ¿cierto? Bueno, en este caso se establecía, ¿qué pasa con el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Es posible ese matrimonio? ¿Por qué? Porque si se buscaba la sanción como acto, como matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo, con sanción de nulidad, no se encontraba en el código. No se encontraba, no había una sanción directa que dijera, si se celebra este tipo de acto, infringiendo esta condición que sea hombre y mujer, hay nulidad. Pues no existía. Entonces, claro, se debía llegar a la conclusión que ya había sentado la jurisprudencia. ¿Cuál? La de que si no hay un texto que establezca la nulidad, quiere decir que el acto es válido. Entonces, claro, se llegaba a la conclusión de que el matrimonio igualitario era válido. Y ahí es donde surge entonces la opinión doctrinaria, estamos hablando ya de mediados del siglo XIX, de Zacarías o Zacharías, entre los postuladores de la inexistencia. Dice, lo que pasa es que en este acto no es que estemos frente a un acto nulo por omisión de algún elemento de validez, sino que aquí estamos frente a un acto inexistente. Y de ahí entonces arranca esta teoría que ya había sido comentada por algunos otros, pero al menos toma firmeza esta teoría de la inexistencia que va a postular esto, precisamente, que los actos que son inexistentes nunca llegan a producir efectos, no llegan a existir, y al no llegar a existir, por supuesto que un acto no llega a producir efectos. Por ahí el profesor Peñalillo señalaba en sus clases que obviamente no estamos frente a un acto inexistente en su totalidad, porque eso serían muchos. Yo tengo en mente a comprar
un libro el próximo mes. Claramente es un acto inexistente. Sino que se habla de aquellos actos que tuvieron principios de existencia, es decir, que llegaron a reunir ciertas condiciones, pero en algún minuto el proceso se detuvo, falló, apareció un vicio y entonces no llegó a formarse el acto. Y como no llega a formarse, por supuesto que no llega a producir efecto. Gran tema, gran de discusión doctrinaria en este punto. ¿Por qué? Porque así llega esto al ordenamiento jurídico chileno. Estamos hablando del mismo momento en que en el ordenamiento jurídico chileno está naciendo el Código Civil. ¿Ah? El código que más o menos va en su producción, en su elaboración desde 1834 más o menos hasta 1855, cuando finalmente se aprueba, entrando a regir allí el 1 de enero de 1857. Y en ese entonces se estaba desarrollando esa teoría, pero allá, en la Francia. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que es posible que esa discusión o debate doctrinario hubiese alcanzado a llegar a Chile mientras se elaboraba el código. Sí, no. Como siempre, es nuestra, parece que dinámica de Chile. Siempre hay partidarios a favor y en contra. Entonces, se produjo un conflicto allí entre si efectivamente el código había consagrado la inexistencia. Entonces, vamos a colocar aquí los argumentos a favor y en contra que se dieron para postular una y otra. Entonces, los partidarios de la nulidad van a decir lo siguiente. Vamos a subirlo un poquitito porque si no... No, vamos a ocupar más espacio, así que vamos a borrar esta y vamos a ir viendo los argumentos que discuten. Básicamente hay muchas más hoy día. De hecho, el tema de la inexistencia todavía se sigue comentando a nivel de la doctrina y de manera importante. Entonces, los partidarios de la nulidad señalan que no existe un título dentro del Código Civil que esté destinado a la nulidad. ¿No? Si efectivamente el código hubiese contemplado, en la mente del legislador estaba la idea de que la inexistencia debía ser consagrada, bueno, habría estado en un título. Entonces, inmediatamente la inexistencia le contesta y le dice, ojo, no existe un título vamos a colocarlo así, casi filosóficamente, porque la nada no se puede regular. ¿Ah? ¿Qué diría ese título? ¿Se imaginan ustedes? Artículo 1600, a ver, ahí mismo por cercano a la nulidad, 1680, 1670, que dijera, en el caso de los actos que no existan, se aplicará como sanción la inexistencia. ¿Ah? ¿Cómo podría llegar el legislador a regular un acto inexistente? ¿Cómo podría decir, este acto no existe, así que este que no existe tiene sanción de inexistencia? Por eso es como una especie como de ironía, ¿cierto? Porque la nada obviamente no se puede regular. Pero bueno, ahí está, a lo mejor es un debate ahí muy simplista, porque este es muy concreto, es decir, no hay título, y este es como muy, no sé, a lo mejor podríamos decir muy liviano. No, es que la nada no puede regularse, no es tan sencillo, a lo mejor hay formas en que la inexistencia sí puede entrar a establecerse de manera positiva. ¿Ya? Bueno, otro elemento que discutieron aquí estaba en el acto de los absolutamente incapaces. Acto, entonces, de los absolutamente
incapaces es un típico acto inexistente porque no hay voluntad. La persona absolutamente incapaz, aunque eso es rebatido, y incluso hoy día hay algunos profesores que señalan que eso es impropio, pero al menos en la doctrina vigente mayoritaria se señala que en estas personas no hay voluntad. No habiendo voluntad es un acto inexistente. Sin embargo, el legislador sancionó con nulidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? O cómo construyen el argumento. Diciendo, si en el acto de los absolutamente incapaces es un típico acto inexistente, ¿por qué el legislador lo sancionó con nulidad absoluta? Porque obviamente prescindió de la inexistencia y porque no la había consagrado, porque no la estaba en la mente del legislador. Y entonces lo sancionó directamente con nulidad absoluta. Bueno, ¿qué dice el otro lado? El otro lado dice, ojo, el acto del absolutamente incapaz tiene apariencia. Tiene apariencia de un acto voluntario. Piensen ustedes, por ejemplo, el caso del demente que tiene, por ejemplo, alguna enfermedad que genera la doble personalidad. Pensemos en la esquizofrenia, ¿cierto? O la demencia, que la persona puede aparentar que está normal, normal en el sentido de lo que nosotros consideramos normal, aun cuando pareciera que los normales parece que no somos nosotros, ¿no? De repente, ¿cierto? Pero aquellas personas que no están, en este caso, padeciendo de algún tipo de enfermedad, pero que en la apariencia no se alcanza a apreciar que padecen una enfermedad. Por esa razón, señala la teoría de la inexistencia, el legislador habría preferido de inmediato la sanción. ¿No? El legislador prefirió entonces sancionar de inmediato con nulidad absoluta. Ante la duda, es decir, ante el acto celebrado por el incapaz absoluto, que pudiera inducir a una creencia de que hay capacidad en el individuo y por lo tanto capacidad también de emitir una voluntad, el legislador prefirió de inmediato la nulidad absoluta. Bueno, esto es un argumento que uno podría decir que está ahí mismo en el 465, porque si no se puede probar que la persona estaba demente o incapacitada antes del decreto de interdicción, el acto es válido. ¿Mm? Y después, acto seguido, dice que los actos posteriores al decreto de interdicción son nulos, aunque se haya actuado en intervalos de lucidez. ¿Por qué? Porque se entiende que esa lucidez es apariencia, en verdad, de capacidad y de voluntad. Entonces, sobre esa base, claramente el legislador habría optado derechamente, en ese caso, por sancionar con nulidad absoluta y no acoger inexistencia. Así que bueno, se mantiene el debate. Después señala que no hay norma que consagre, ¿no?, un caso de inexistencia. No hay una norma que consagre un caso de inexistencia. Pero la teoría de la inexistencia dice sí, y sí hay normas que contemplan la inexistencia. Por ejemplo, 1443, 1444, 1801, no, 1701, 1801, 2055. Vayamos revisando allí qué dicen las normas. Vamos a leer el texto porque esta es una discusión de texto, ¿ya? Entonces, no sirve que simplemente hablemos, sino que veamos la palabra donde se produce el fundamento para la teoría de la inexistencia. Vamos en orden.
Vayamos al 1443. Fíjense cuando dice el contrato es solemne. Dice, es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce efecto civil. No produce ningún efecto civil. No produce ningún efecto civil. Ya hemos dicho, por eso lo anticipé, que en la nulidad, la doctrina que se fue consagrando es que los actos producen efecto hasta que la sentencia declare su nulidad. Así lo dice el artículo también entre nosotros 1687. Lo que está diciendo entonces es que el acto, si nadie hace nada, produce todos sus efectos. Aquí, al contrario, está diciendo que si no se cumple con la solemnidad, el acto no produce ningún efecto civil. ¿Se fijan? Sin ellas no produce ningún efecto civil. Por tanto, es contrario a lo que postula la nulidad. La nulidad dice, el acto nace y produce efecto hasta que se declare la nulidad. La inexistencia dice, el acto efectivamente es inexistente y por tanto nunca produce efecto. O sea, aquí está, claro. Veamos lo que dice el artículo 1444 cuando se refiere al elemento de la esencia. Dice, aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno. Sin las cuales o no produce efecto alguno. O sea, si se omite un elemento esencial, no produce efecto alguno. Nuevamente es el postulado de la inexistencia, no es el postulado de la nulidad que dice los actos sí producen efecto hasta que se declaran nulos. Bien, pareciera ser razonable. Son argumentos de texto, que a veces incomodan un poquito a la jurisprudencia porque dicen que más que el texto hay que ir al sentido. Obviamente, uno podría participar de eso. El problema es que se actúa a conveniencia. A veces se apegan mucho al texto y otras veces se apegan mucho al sentido. ¿Quién entiende a nuestros tribunales, cierto? ¿Qué dice el 1701? Refiriéndose a la falta de instrumento público. Dice, la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad. Pero mire lo que dice después. Y se mirarán como no ejecutados o celebrados. Se mirarán como no celebrados. Se mirarán como no celebrados. O sea, si está diciendo que se mirarán como no celebrados, es que este acto en verdad nunca existió. Nunca existió, para nada. No, nunca se celebró. Bueno, ahí tienen. ¿Qué dice el 1801? Ustedes saben que se refiere a la compraventa de cosas y en este caso de inmuebles. Fíjese lo que dice el inciso segundo. La venta de bienes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión hereditarias no se reputan perfectas ante la ley. No está perfecto ante la ley mientras no se otorgue la escritura pública. Ahí tienen. No está perfecto ante la ley. Ese acto no va a producir ningún efecto hasta que se declare su nulidad. No. No está perfecto ante la ley. Y finalmente, hay más, pero vamos a quedarnos con esos. El artículo 2055, cuyo lenguaje de texto es muy potente. Ay, ¿dónde estamos? Fíjese, 2055. No hay sociedad, y listo. Y hasta ahí llegamos. O sea, el código se pronuncia diciendo que no hay sociedad, no existe sociedad. Si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común, lo que se refiere al aporte, ¿cierto? Después van a aprender ahí ustedes que en un contrato de sociedad uno de los elementos esenciales es que cada socio aporte. Por tanto, si no aporta, no hay sociedad, no hay contrato de sociedad. O sea, sería un contrato absolutamente inexistente usando el mismo lenguaje que utiliza el código. Bueno, ahí entonces esta gran disyuntiva, esta gran pelea entre ambas corrientes que sigue hasta el día de hoy. Ustedes pueden encontrar artículos allí de derecho y jurisprudencia que se está refiriendo siempre
inexistencia, nulidad, inexistencia, nulidad. Ahora, pero visto el debate, ¿tiene alguna injerencia práctica? Obviamente, porque sobre todo ustedes que en algún minuto van a iniciar sus juicios y van a decir, ¿me voy por una inexistencia o me voy por una nulidad? Eso tiene una consecuencia práctica, ¿ah? Que es precisamente el diseño de la estrategia. Cuando uno diseña una estrategia, a veces uno lo plantea así como una cosa muy fuerte, le dice al cliente, mira, han pasado todos los plazos, aquí lo que nos quedaría a lo mejor intentar una inexistencia, ¿no? Pero obviamente que es un juicio en el que uno podría decir solo es posible para aquellos que tienen la posibilidad de sostener económicamente el juicio, porque obviamente estamos hablando de juicios de lato conocimiento. Veamos entonces dónde está ese punto de vista práctico. Este es el teórico, ¿cierto? En los libros o los manuales, este punto de vista práctico se suele discutir a través de un paralelo, ¿ah?, entre inexistencia y nulidad. Y el primero se dice que en el caso de la inexistencia, el juez va a constatar la existencia de la nulidad, de la inexistencia. En cambio, acá en la nulidad, el juez debe declarar. Esto es un tema, por decirlo así, de orden procesal. De orden procesal. ¿Por qué de orden procesal? Porque aquí lo que se busca es que si yo, juez, detecto que efectivamente del acto que estoy revisando hay una omisión que me conduce a la inexistencia, puedo de inmediato constatar que así ha ocurrido. En el caso de una situación de nulidad, el juez parte de la base que él, salvo la situación que vamos a ver más tarde de la nulidad absoluta, no tiene injerencia en el acto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a esperar el término probatorio. Durante ese término probatorio, cada parte se esforzará en demostrar que lo que está alegando es lo verdadero. Cada una dirá que efectivamente que el acto es válido y la otra dirá que el acto es nulo. Y el juez, acogiendo la prueba de la una o de la otra, deberá declararlo así en su sentencia. Si es coincidente con la tesis de la nulidad, entonces dirá, efectivamente se omitió un requisito y este requisito está sancionado por la ley con nulidad, declaro que este acto es nulo. ¿Ven? Así que se puede generar allí una diferencia en el orden procesal. Ahora, en el tema de las causas, aquí está la omisión del requisito. Pero aquí en la nulidad está la omisión, pero también está el defecto que puede anular el acto, lo anulable. A lo mejor el requisito está. ¿Eh? Entonces aquí hay omisión o presencia defectuosa. Hablamos de inexistencia si falta objeto, pero hablamos de nulidad, bueno, también cuando hay omisión, pero también cuando existe, pero es defectuoso. Por ejemplo, objeto ilícito. Hay objeto, pero es ilícito. Entonces puede conducir a la nulidad. En términos de efectos, la inexistencia, el acto inexistente nunca produce efecto. Así, ¿se fijaron? Las normas que fuimos analizando, todas esas normas dicen no produce ningún efecto civil, no produce efecto, no hay acto. ¿Ven? Entonces, aquí lo claro es que cuando hablamos de inexistencia no hay producción de efecto. En cambio, en la nulidad, el efecto existe hasta la sentencia. Solo después que se ha dictado la sentencia, recién el acto va a dejar de producir efectos. ¿Ah?
Me llegó el sol aquí, está impidiendo que mi lápiz escriba. Bien, entonces ahí seguimos encontrando diferencias que podríamos decir son un poquito de orden doctrinario o a lo mejor influyen en el proceso, pero hay una que es lapidaria, ¿ah? Y que puede ser el elemento que más gatille al momento de intentar una acción contra un acto, y que es que la inexistencia no prescribe. O sea, yo puedo intentar la inexistencia siempre. ¿Mm? No hay prescripción de la acción, porque para que existiese prescripción de la acción, tendría que estar consagrada por el legislador. Mientras el legislador no lo consagra, significa que está abierta la posibilidad de solicitar en cualquier momento la inexistencia del acto. Gran tema. ¿Ah? En cambio, nosotros sabemos que acá, en materia de nulidad, ya lo hemos ido anticipando en algunas ocasiones, tenemos nulidad absoluta, 10 años, y nulidad relativa, 4 años. ¿Ven? Entonces, quiere decir que si alguien quisiera intentar una nulidad, tiene plazos, pero transcurrido ese plazo, ¿qué nos queda? A lo mejor la inexistencia. ¿Mm? La inexistencia ha tenido mayor cabida por ahí en el derecho societario, a propósito, aun cuando se han dictado leyes que han regulado para evitar, sobre todo porque las sociedades son mecanismos o institutos de producción. Entonces, llegar y declarar que es en efecto una sociedad a veces puede ser complejo, ¿cierto? Entonces se han dictado normas saneadoras, por decirlo así, de saneamiento. Bueno, pero, y también en el derecho de familia, ustedes saben ahí, el matrimonio sigue siendo marcado por las condiciones de existencia, las condiciones fisiológicas, las condiciones de validez. ¿Eh? Todas esas que se van como enumerando allí van influyendo. Aunque ahora, después del anuncio del presidente de dar urgencia a la ley de matrimonio igualitario, bueno, allí estaría desapareciendo ya finalmente, si se llega a aprobar, el argumento de la inexistencia cuando hay un matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Ya? Así que bueno, hay que estar observando porque obviamente va a ser un elemento fundamental para la cátedra, ¿eh? Sobre todo en este argumento que se daba siempre respecto de la inexistencia del matrimonio cuando se celebra entre personas del mismo sexo. Al consagrarlo la ley, desaparece entonces el motivo de la discusión. Bien, bueno, ahora, dicho esto, lo que queda es simplemente revisar jurisprudencia. Cada cierto tiempo se da esta discusión y, bueno, los jueces fallan, siempre, en algunos casos, argumentando por acá, pero cerrando por aquí. Como diciendo, efectivamente el acto es inexistente porque no cumplió con tal o cual condición de validez, de existencia, perdón, no de validez, sino que de existencia, pero termina sancionando con nulidad en la idea o en el concepto ya un poquito arraigado de que la nulidad comprende tanto la omisión como el defecto. ¿Eh? En ese sentido, no solo cuando falta, sino que cuando existiendo es defectuoso. Por ejemplo, por ilicitud. ¿Mm? Bien, pues, seguimos avanzando entonces en este camino y ahora ya dejamos la inexistencia para centrarnos en la nulidad. La nulidad que de alguna manera al tener un título, al tener un párrafo dedicado a la nulidad, por supuesto que tiene una sistemática que ha sido un clásico, estudiarla. Estudiémosla nosotros ahora también. Si ustedes se fijan, mucha de la conversación ya la hemos tenido a lo largo del curso. Por eso cuando uno analiza las sanciones, al final lo que hace es simplemente traer todos esos momentos en que decíamos nosotros, la omisión es nulidad, lo traemos a este instante. ¿Ah? Ahora ya más sistematizado solamente.
Bien, y como siempre, hay que tener presente algunas bases sobre las que se ha establecido la sistemática de la nulidad. El tratamiento de la nulidad, hay algunas bases que son necesarias antes de entrar al análisis de cada una de las formas de la nulidad. Entonces, por eso ponemos nulidad, pero en un sentido amplio. Aquí comprensiva tanto de la nulidad absoluta, nulidad relativa. Primero, ya lo hemos dicho, los actos producen sus efectos, hasta que se dicta la sentencia. ¿Qué quiere decir esta primera base? Que mientras no se haya dictado sentencia de nulidad, los actos van a seguir produciendo todos sus efectos normal y habitualmente. ¿Ya? Eso es lo que para algunos choca, pero eso tiene una realidad concreta, que hoy día hay muchos actos nulos que no han sido percibidos en su nulidad, que las partes no han advertido que omitieron un requisito y que simplemente se han ejecutado. Entonces, el legislador parte de esa misma base que hoy día podríamos decir que es el principio de realidad de los actos o la apariencia de los mismos, en fin, varias corrientes que han explicado esta diferencia que se produce entre realidad jurídica y realidad concreta. La realidad concreta es que los actos se siguen celebrando y producen todos sus efectos hasta que alguien percibe que hay una... Y ahí entramos en el plano jurídico y llevamos el acto y eventualmente lo llevamos a juicio para pedir su declaración de nulidad. Segundo, es necesario tener presente, por eso le digo que son como bases convencionales antes de entrar a estudiar la nulidad, que dictada la sentencia, vamos a ponerlo así, dictada sentencia, los efectos de nulidad, entonces, son iguales. Esto lo colocamos allí como un rescate frente a la pregunta del alumno. A veces uno le pregunta al alumno, pero en los efectos, ¿hay alguna diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa? Entonces el alumno dice, bueno, los efectos de la nulidad relativa son, los efectos de la nulidad absoluta son. Cayó de inmediato. Esa es una pregunta capciosa. No hay diferencia. Los efectos tanto de la nulidad absoluta como de la nulidad relativa son exactamente iguales. Las diferencias se mantienen hasta antes de ir al juicio, que son la causal, el titular. Pero después que se dicta la sentencia, los efectos son exactamente iguales para ambos casos. Así que a tenerlo presente. Los efectos de la nulidad son iguales. Antes de la sentencia, obviamente que va a haber diferencia, porque hay que identificar la causal, hay que identificar el titular. Pero cuando el juez dicte la sentencia, sea que la dicte por nulidad absoluta o que la dicte por nulidad relativa, claramente los efectos van a ser exactamente iguales. ¿Fue por error? Perfecto. Viene de una nulidad relativa, pero el efecto va a ser exactamente el mismo que si faltara objeto y viniera precisamente por nulidad absoluta, llegaríamos a la misma consecuencia. ¿Qué otra base general? La regla general es la nulidad relativa. Tremendamente importante. ¿Qué quiere decir esto? Hay varias consecuencias. Lo primero, que la nulidad absoluta es estricta en su aplicación. Si no se da la causal, no procede la nulidad absoluta. Y en caso de que exista un vicio en el que no podemos determinar cuál es la sanción, procede la regla general, que es la nulidad relativa. Que eso está establecido allí en el 1682 final. Cualquier otra especie de vicio da lugar entonces a la rescisión y se puede pedir la nulidad del acto. ¿Ven? Así que eso también ya les va anticipando que la regla
que en el fondo regula toda la normativa de la nulidad absoluta, es de orden público, no disponible, pero por lo mismo excepcional y estricta en su aplicación. En cambio, en las reglas de la nulidad relativa vamos a encontrar que el legislador la establece en beneficio de una de las partes, por lo tanto incluso es disponible, saneable, ratificable y a su vez regla general. ¿Ya? Bien, y en cuanto a denominación, vamos a decir que se suele emplear por el código y también por la doctrina la expresión nulidad para la nulidad absoluta y la expresión rescisión para la nulidad relativa. Simplemente nulidad para nulidad absoluta, rescisión para nulidad relativa. Son esas como convenciones previas que se deben tener presente a la hora de entrar a estudiar la nulidad. Lo principal. La nulidad, efectivamente, los actos producen todos sus efectos hasta que se dicte sentencia. De ahí para adelante los efectos son exactamente iguales, sea que haya sido un caso de nulidad absoluta, sea que haya sido un caso de nulidad relativa. La regla general, la nulidad relativa, como dice el artículo 1682. Pasemos entonces ahora al estudio ya más, siempre vamos yendo de lo general a lo particular, al estudio más pormenorizado de la nulidad absoluta. ¿Qué es lo que nuestro código señala acerca de la nulidad absoluta? Siempre tienen que tener presente algo tremendamente relevante. El juicio de nulidad es un juicio del alto conocimiento. La acción se tramita en un juicio del alto conocimiento. Hasta el día de hoy, sin cambio del proceso civil, un juicio ordinario. ¿Qué significa esto? Que es un juicio largo, es un juicio extenso, que puede durar años. Por lo tanto, la decisión de llevar a un cliente al juicio de nulidad tiene que ser una decisión muy responsable. ¿Por qué? Primero porque es una acción desgastante en ese sentido. Implica costos, implica tiempo, hay intereses comprometidos dentro de la ejecución de un contrato que se pretende nulidad. Muchas veces incluso efectos que están consolidados en los patrimonios de los sujetos. De manera que llevar el juicio o la decisión de ir a juicio a una acción de nulidad puede ser algo muy grave. Entonces, por esa razón es que siempre uno dice hay que medir la importancia del juicio de nulidad. La nulidad va a terminar completamente con el acto, lo va a extinguir, se va a entender que nunca existió, van a proceder restituciones mutuas, inclusive afectando a terceros, estén de buena o mala fe. Entonces, un impacto como ese exige una evaluación inicial que es muy relevante. Bien, ahora, conceptualmente, nosotros tenemos el 1681 que habla precisamente de ambos tipos de nulidad, tanto la nulidad absoluta como la nulidad relativa. Entonces, ¿cuál es la definición más adecuada para la nulidad absoluta? El describirla como una sanción. Es una sanción de ineficacia por haberse omitido un requisito exigido en consideración a la naturaleza del acto. Se tiene en cuenta entonces el tipo de acto. Este acto es invento, un usufructo. No podía no tener tal o cual elemento. Esto era un arrendamiento. No podía no tener tal o cual requisito. Entonces, por esa razón, se habla de la omisión de un requisito exigido en consideración a la naturaleza del acto, lo que es el acto. Si usted elimina ese requisito, ese acto no es acto. Si usted quiere pelear un contrato real, no puede haber contrato real si nunca hubo entrega. Porque ¿sobre qué entonces de qué acto estamos hablando si nunca hubo entrega? Entonces, por esa razón, uno toma este 1681
y asume la definición de esa forma de la nulidad absoluta. ¿Ya? La naturaleza del acto. De hecho, los autores de ahí mismo desprenden que la principal característica es que en este caso la disposición es de orden público. Y al ser una disposición de orden público, significa que no es renunciable ni disponible por las partes. ¿Ah? Los elementos que constituyen la esencia de los actos, que hacen de ese acto lo que es su naturaleza misma, son lo que nosotros ya hemos visto a lo largo del curso como los elementos esenciales. Por lo tanto, el legislador no está dispuesto a que las partes dispongan de esos elementos esenciales para crear figuras nuevas. Sobre esa base, entonces, por eso mismo se establece que aquí no hay saneamiento por ratificación, porque la ratificación convalida una deficiencia, ¿eh? Y en este caso no se permite convalidar una deficiencia. Lo único que va a ocurrir en este caso, cuando estemos frente a una ley absoluta, es que el tiempo cura todo, como dice la canción. No voy a decir quién porque a la gente parece que ya no le gusta, pero la canción romántica era muy bonita. ¿Eh? Y era de mi época, ¿qué le voy a decir? Yo soy un romántico en los 80 y en los 80 esas canciones eran muy bonitas. ¿Mm? Como El milagro de abril o El que cante la vida. Mejor no lo digo porque si no después se van a enojar. ¿Eh? Bien, bueno, ahí tenemos entonces esa definición y esa apreciación que emanan de esta concepción de la nulidad absoluta. Ahora, vamos a colocarlo aquí. ¿Qué causas llevan a la nulidad absoluta? Aquí ya entramos derechamente en materia, ¿cierto? Y si uno va al artículo 1682, que habla efectivamente cuando se ha omitido un requisito exigido en consideración a la naturaleza del acto, y en 1682 especifica que la omisión del objeto, de la causa, de las formas, o los actos de los absolutamente incapaces conducen a una nulidad absoluta, llegamos entonces que pueden existir varias causas. Aquí ya vamos a ir terminando con la discusión entre inexistencia y nulidad, así que vamos a comprender ambas en lo mismo. Entonces, si tenemos omisión o ilicitud de qué, aquí por ejemplo, si hay omisión de objeto, de causa, de solemnidades, omisión, es decir, falta de consentimiento, acto de los absolutamente incapaces. El error esencial con discusión, por supuesto. Error esencial. Vamos a poner un asterisco allí porque sabemos que allí se postula que hay inexistencia, se postula que hay nulidad absoluta, se postula que hay nulidad relativa. Lo mismo que el caso que la fuerza física. También lo colocamos ahí con asterisco, porque para algunos la fuerza física es ausencia de voluntad y por lo tanto nulidad absoluta, en tanto que algunos señalan que en ese caso se trata de un acto inexistente y aplican entonces este debate doctrinario partiendo de la base que para ellos la ausencia de la voluntad producto de la fuerza no es ni hace nulo el acto, sino que lo hace inexistente. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos entonces al menos los casos que nosotros hemos ido estudiando de los básicos que nos conducen a la nulidad absoluta. Me faltó, parece que la omisión, no, parece lo puse ahí también, la omisión de solemnidad. ¿Quiénes pueden intentar una nulidad absoluta? Es decir, ¿quién es titular de una nulidad absoluta? Importante. Esto es el legítimo contradictor en materia procesal. Ayer me llamaba un colega
Entonces me decía, oye, pero es que acá la persona está vendiendo todos los terrenos, son 7 hermanos y solo se lo está vendiendo a uno solo y está dejando a los otros, no le está dando ninguna participación. Entonces yo le preguntaba, eh, pero ¿y qué participación van a tener si la madre tiene el derecho de vender estos bienes a quien ella quiera? ¿Mm? ¿Por qué vamos a anular? Entonces, en la conversación uno dice, bueno, ¿hay alguna causal que pudiera estar implicada de a lo mejor una falla en el acto jurídico? Parece que no, porque si la persona está plenamente capaz y está vendiendo todos sus derechos y en vez de venderlo a los 6 hijos se lo vende solo a uno, está dentro de su libertad, dentro de su autonomía de la voluntad. ¿Ah? Claramente. Entonces, se preguntó ahí durante la conversación, pero no se podría intentar una nulidad. Y yo diría, ¿y la nulidad por qué? ¿Cuál sería la razón? Entonces, si uno dice, no, pero es que está dejando sin bienes a los que serían sus futuros herederos, por tanto no hay ningún interés actual. El que yo sea o no sea heredero va a depender si al momento de la muerte de ese causante existen bienes a repartir. Si no hay bienes, no soy heredero de nada. Así que es una mera expectativa y sobre las meras expectativas no puede funcionar la acción de nulidad. ¿Ven? Entonces hay que saber quién es titular. ¿Quiénes son titulares hoy? Vamos a decir, aquí el 1683 hay que manejarlo muy bien. El juez de oficio, el que tenga interés, con algunas condiciones que vamos a ver, y vamos a colocar aquí entre paréntesis el Ministerio Público, porque todavía está escrito allí, pero no se refiere al Ministerio Público que hoy día es dueño de la acción penal, sino que se refiere a una situación procesal que existía antes, cuando había otro tipo de tribunales, ¿ah? Donde antes de llegar al tribunal de primera instancia existían otros tribunales. ¿Ah? Estamos hablando anterior a los años 80. ¿Ya? Bueno, eso se terminó, entonces se terminó la figura. Como se terminó la figura, pero no se modificó el código y ahí todavía está. Pero aquí los dos casos que son más relevantes son estos. Primero, el juez puede hacerlo de oficio. Me quedan ahí 3 minutitos. De oficio. ¿Qué significa de oficio? Que cuando la nulidad aparece de manifiesto en el acto o contrato, y ese acto o contrato ha llegado a poder del juez, el juez puede declarar de oficio. Para algunos profesores, limita un poco la facultad a los actos escritos, porque solo en ellos se podría dar cuenta el juez de que se trata de una o puede estar afectado de una nulidad. Pero no necesariamente, teniendo presente hoy día, y esto me pasó a mí en un juicio, que hay mucha oralidad en el sistema, el juez puede percibir del solo relato en un juicio oral que hay una nulidad. En el juicio que me pasó, yo lo comenté, fue en el pasado, ¿se acuerda? De la persona que era sordo-muda, bueno, y que el juez detectó que se había celebrado un contrato con una persona sordo-muda y en circunstancias que no había sido una persona que se pudiera dar a entender. Y si así es, entonces claramente el acto era nulo, absolutamente, y el juez al percibir esta situación de una de las partes contratantes podría declarar la nulidad de oficio del acto. Ahí en la literatura se suele mencionar que efectivamente la actuación de oficio del juez es una situación que está en el orden, digamos, excepcional dentro del proceso civil actual, porque dentro del proceso civil actual ¿ah? Rige el principio de la pasividad. Si las partes hacen avanzar el proceso avanza. Si las partes no lo hacen avanzar, pues el juez no tiene obligación de actuar de oficio. Tenerlo presente. Pero aquí es donde viene el que es más interesante, que es el interés. Solo vamos a dejar esbozado algunos comentarios, lo dejaremos para la próxima clase, el desarrollo. Porque el interés se supone que cualquier persona podría alegar la nulidad, obviamente, pero si no tiene interés, el juez no la va a conceder. Ese interés tiene que ser patrimonial,
actual personal. Ahí vamos entonces a decir después por qué y cómo opera esa situación. Estamos justo allí en la hora. Bien, pues, bien, este tema no es tan desconocido porque lo hemos venido tratando a lo largo del curso, pero requiere mucha atención, ¿ya? Porque es la parte neurálgica de la parte procesable. Cuando viene el juicio, aquí es donde hay que tenerlo claro, ¿ya? Bien, pues nos vemos en nuestra próxima clase. Recuerden que esta es la recuperativa de ayer martes, así que luego deberíamos ir entonces a la propia de hoy miércoles. Que estén muy bien, a seguir cuidándose mucho, ¿m? Y vacunarse. ¿M? Todos los que puedan tienen que vacunarse ya para que ojalá podamos mejorar pronto. Que estén muy bien.